O sea, cuando tú dijiste que empezaste un podcast mientras eres directivo de una empresa tan grande, ¿cuál es tu secreto? O sea, ¿cómo consigues hacer? Y además un podcast que es escrito, que tienes que redactarlo, luego leerlo, documentarte. ¿De dónde sacabas el tiempo? ¿Cómo te organizas? Bueno, no tenía hijos y además tengo una pareja que me permitía perseguir mi curiosidad de forma muy generosa, pues que el sábado dedicaba entre 5 o 6 horas a poner en marcha el guión y quizá hacer una grabación, etcétera, y el domingo otras 4 horas a editar. Vas ganando habilidades, las cosas te van saliendo más naturales, y ahora lo cierto es que me puedo escribir un capítulo relativamente rápido. En escribir como tal, a lo mejor puedo tardar 1 hora y media, 2 horas en escribir. Las horas de documentación no te las sé decir porque son infinitas. Son como vivo yo, todo lo que voy leyendo a lo largo del día, lo que leo por las noches, etcétera. Sí soy muy estructurado, entonces sí que tengo una serie de documentos donde tengo toda mi planificación del podcast, qué tema voy a tocar cada semana. Poco a poco voy creando un sistema muy difícil de trasladar a otros porque es muy propio. Y al final, mira, que yo, sin embargo, lo que casi mejor me funciona es la memoria, de momento. Quiero decir, consumo mucha información y que mi cerebro filtre aquello que le gusta tanto que no me voy a olvidar y que lo voy a contar. Soy Oriol Roda y hoy tengo el honor de hablar con Jaime Rodríguez de Santiago, el famoso autor del podcast Kaizen, uno de los más escuchados de España que lleva más de 5 millones de descargas. Y yo que me dedico al podcast ya te digo que esto es muchísimo. Esta entrevista es un poco diferente a las que hago habitualmente, donde acostumbro a entrevistar a expertos en un tema y profundizamos en esa área. Jaime es experto en muchas cosas, pero lo que me interesa de él es su pasión por el aprendizaje continuo. Ha sido capaz de transformar su carrera varias veces. Empezó como emprendedor, tuvo un fracaso, de allí se transformó a alto directivo de una empresa de tecnología, en particular BlaBlaCar, y hablaremos un poco de esto en el podcast, y finalmente se dedicó a su pasión, que es el aprendizaje continuo, tanto con el podcast Kaizen como con el libro La realidad no existe, que yo lo tengo aquí en el Kindle y os lo muestro en pantalla, donde nos cuenta maneras de que podemos mejorar nuestra toma de decisiones y cómo entendemos el mundo. De esta conversación tengo ganas de sacar muchas cosas, pero en particular me gustaría tanto aprender del camino de Jaime, cómo ha sido capaz de transformar su carrera tantas veces y cómo ha podido crear un podcast de tanto éxito, cosa que me interesa a nivel personal, pero también estrategias para aprender a tomar decisiones más buenas. Y vamos a ir a la profundidad de estos temas en la medida que podamos. Pero bueno, evidentemente, si realmente queréis profundizar, os dejaré en las notas del episodio el enlace de su libro, porque allí es donde entra en el detalle de todas las técnicas que podemos usar para tomar mejores decisiones. Por cierto, si os gusta este podcast, os agradecería mucho que os suscribierais, tanto si es en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iVoox o la plataforma que sea. De esta manera, cada vez que publique un nuevo episodio, os enteraréis los primeros. Y puestos a centrarnos en el aprendizaje continuo, si lo que os interesa es aprender a cómo vivir más y mejor, os recomiendo que os unáis a mi newsletter gratuita. Está en oriolroda.com y allí publico regularmente tanto artículos en profundidad sobre temas de salud, entrenamiento, nutrición y todo lo relacionado con la longevidad, pero también correos muy cortos donde extraigo ideas interesantes, libros que me han gustado o cualquier recurso que creo que nos puede ayudar a pensar mejor y a entender mejor este mundo tan complejo en el que estamos. Recordad oriolroda.com y aquí os dejo también el enlace por si queréis uniros directamente. Y sin más dilación os dejo con este nuevo episodio de Gente Interesante con Jaime Rodríguez de Santiago, cómo crear un podcast de éxito y descubrir que la realidad no existe. Jaime, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Gente Interesante. Gracias a ti por invitarme, muchas gracias. Tengo que confesarte que esta entrevista para mí es un poco complicada porque no sé si has curiosidad un poco por mi podcast, pero yo tiendo a entrevistar a expertos en temas concretos muy relacionados con salud y longevidad, pero de vez en cuando me gusta entrevistar a gente que yo creo que es interesante y, por ejemplo, entrevisté a Val Muñoz a Val Muñoz y ahora te entrevisto a ti, que son gente, o sea, que no sois, digamos, expertos en un tema concreto o al menos no en la área que yo estoy acostumbrado, sí que serías experto a lo mejor en dirección de empresas tecnológicas.
Y esto a mí me interesa mucho, pero entonces me planteo un poco la dificultad de cómo oriento la entrevista, ¿no? Así que en tu caso ya te mandé el guión, pero si te parece, lo que me gustaría es primero conocerte un poco más, porque, bueno, yo he leído tu historia y la he escuchado varias veces en tu podcast, pero luego me centraré bastante en el libro de la realidad no existe y luego sí que al final, a ver, a mí me gustaría también entrar un poquito en tu podcast, Kaizen, para aprender un poquito, y esto es muy egoísta, para saber cómo lo has hecho para tener un podcast de tanto éxito. Y luego tengo algunas preguntas así un poco raras, que no sé si llegaremos, pero si lo conseguimos serán geniales. Así que, si te parece, empezamos un poco, pues, conociéndote un poco más. Yo he leído que tú normalmente empiezas tu historia vital contando cómo llegaste a una entrevista de trabajo en París empapado después de un fracaso. Y bueno, me gustaría que contaras esta historia para quien no la conozca, pero también hay una pregunta aquí que viene más subyacente, que es ¿por qué empiezas tu relato con un fracaso? Vale, pues si quieres cuento primero la historia brevemente. No sé si la voy a contar exactamente igual que la conté en el podcast, porque hace ya como 5 o 6 años que la grabé, pero más o menos la puedo contar porque me acuerdo muy bien. Efectivamente, aquello fue una tarde en la que yo tenía una entrevista de trabajo en París y fui un poco idiota porque no miré el pronóstico del tiempo y me cayó un diluvio universal mientras me daba un paseo antes de la entrevista, porque claro, como uno no va a París todos los días, dije, me voy a dar un paseo. Y llegué completamente empapado a la entrevista y suelo decir que en otro momento eso me habría puesto muy nervioso, pero que aquel día me lo tomé básicamente como una anécdota más en lo que estaba siendo un año de mierda. Estaba siendo un año de mierda porque fue un año muy complicado para mí en varias dimensiones, ¿no? Por un lado, porque tuve que abandonar un proyecto emprendedor al que le había dedicado los 3 años anteriores de mi vida y donde me había dejado pues, energías, ahorros, muchas esperanzas y donde me había dejado también hasta la pareja que tenía por entonces, que se cansó de aquellas aventuras y además era un momento un poco, y aquí enlazo con la otra parte de tu pregunta, no tanto, yo no lo veo tanto empezar por un fracaso, sino empezar por un punto de inflexión. Y para mí aquello era un momento un poco crítico en el sentido de que yo tenía 29 años por entonces, había estudiado una carrera con bastante empleabilidad, como era ingeniería de telecomunicaciones, pero lo cierto es que tenía 29 años y un currículum un poco extraño de haber intentado emprender, de haber participado en una startup, de haber participado también en la universidad. Entonces, no sabía muy bien hacia dónde se dirigía mi vida, qué iba a hacer con ella. Estaba ahí, pues eso, a punto de la crisis de los 30, sin saber muy bien a qué dedicarme, sin tener dinero, habiéndome gastado todos mis ahorros, etcétera. Y lo cuento más como un punto de inflexión porque aquella entrevista fue con una empresa que no conocía mucha gente por entonces, pero que ahora es bastante conocida, que es BlaBlaCar. Y allí, a partir de ahí, mi carrera y mi vida en los siguientes 6 años que estuve en BlaBlaCar pegó un acelerón muy importante, al menos profesionalmente y en otros ámbitos también, claro. Lo cual a mí me deja la lección de que muchas lecciones, ¿no? Pero a veces nos sentimos muy perdidos y hay oportunidades a la vuelta de la esquina y es cuestión de tener un poquito de suerte y también la capacidad o el esfuerzo de aprovecharlas y de reconocerlas. ¿Cuál era el proyecto emprendedor que tenías antes de empezar con BlaBlaCar? Pues se llamaba 60, fue una plataforma de contenido generado por usuarios para hacer periodismo ciudadano. Empezamos por los deportes y teníamos principalmente estudiantes de periodismo, pero gente aficionada al deporte que podía escribir artículos sobre su equipo, competición, deporte preferido y lo agregábamos todo a través de algoritmos en una especie de periódico de diario deportivo digital. Con la capacidad, claro, de cubrir cosas que nadie cubría, porque teníamos gente hablando de rugby de tercera división o por aquel entonces que había muchísimo menos seguimiento de deportes femeninos, muchas cosas, ¿no? Llegamos a tener bastante buena audiencia, llegamos a tener más de 1 millón de usuarios únicos al mes, pero fracasamos tratando de monetizar y fracasamos en mantener la compañía después de 3 años de esfuerzo, fue largo. También porque era un momento complicado, emprendimos en mitad de la crisis financiera y no era el mejor momento ni para levantar fondos, ni para que, como intentamos que sucediera, nos adquiriera un gran grupo de medios, etcétera. Entonces,
un proyecto bonito, como experiencia dura, pero vista en la distancia muy, muy formativa. No sé si lo sabes, pero yo estuve 10 años como fundador de una startup que la cerré hace 2 años y medio, 3 años. O sea que también he vivido el fracaso, también me quedé arruinado. A mí me pasó más en los 40 que en los 30, pero bueno, también, o sea, conozco la sensación. Entonces mi pregunta es, ¿por qué crees que te contrataron en BlaBlaCar? No se lo pregunté nunca, honestamente, pero mi análisis fue... Porque además yo entré en un puesto improbable en BlaBlaCar. Yo entré de director de marketing para España o de responsable de marketing para España y no había hecho marketing en mi vida. Pero sí es cierto que se juntaban dos cosas. Una, que el marketing que hacía BlaBlaCar era un marketing muy de números, muy analítico, y soy ingeniero, me gustan los números, se me dan bien. Y en el fondo lo que buscaban era gente que entendiera bien todo esto que hablamos de los funnels de Internet y de cómo funciona Internet y demás. Y claro, yo eso sí lo entendía, aparte que he sido friki desde pequeño, ya no solo por haber emprendido, sino porque me he criado pegado a los ordenadores y a Internet. Lo otro que sucedió con BlaBlaCar y que es algo que para mí es un aprendizaje interesante cuando eres una compañía como BlaBlaCar, que crece muy rápido, que es capaz de levantar muchos fondos, etcétera, es que tenían una política de si encontramos a gente que nos parezca inteligente, que aunque no sepamos y que puede encajar además con nuestra cultura, aunque no sepamos muy bien qué van a hacer en el futuro, vamos a contratarles y ya, como estamos creciendo muy rápido, les encontraremos un encaje, ¿no? Y yo creo que hubo un poco de eso también. Muy bien. ¿Tú crees que el hecho de haber estado emprendiendo fue un factor? Que te hubieras enfrentado ya al... Sí, definitivamente. O sea, he mencionado que esta idea de encajar en nuestra cultura, BlaBlaCar tenía mucho ex emprendedor entre sus empleados. Era una empresa, cuando yo entré, relativamente pequeña, éramos unos 100 empleados en todo el mundo. Todavía era una startup ya bastante más grande que lo que yo había vivido, pero todavía era una startup en busca de modelo de negocio y necesitada de mucha de esa energía emprendedora. Hmm. ¿Y entonces qué pasó? Estuviste 6 años allí, terminaste creo que de director de la península ibérica, ¿no? Sí, estuve 6 años, nos pasó de todo, pero bueno, resumiéndolo, en esos 6 años acabé siendo director general para España, Portugal y Alemania, en una mezcla un poco extraña que tiene una explicación. Y es que, bueno, en España, que fue el segundo mercado que lanzó BlaBlaCar, afrontamos una serie de retos, entre otros, fuimos después de Francia el primer país en monetizar, es decir, en empezar a cobrar a los usuarios, cosa que no le hizo mucha gracia a mucha gente. Y además coincidió en el tiempo con que, y esto sí que solo nos pasó aquí, nos demandaron las empresas de autobuses y pidieron que nos cerraran. Y salimos en todos los periódicos y demás. Y coincidió además en el tiempo con que a mí me nombraron justo a la vez director general para España y el que salió en los periódicos y en la prensa y tal fui yo. Entonces fue como 2 años y medio muy intensos de Turbulencias. sí, conseguir que el negocio funcionara, temas legales, aparecer en prensa, reunirte con políticos y demás. Y en un momento dado, cuando eso ya estaba estabilizado, en Alemania estaban teniendo dificultades para monetizar y me pidieron que me ocupara del mercado durante, pues fue creo que año y medio o así, hasta que encontráramos un director general allí. Y bueno, y eso fue lo que hice durante 6 años en los que la empresa pasó pues de esos 100 empleados que éramos cuando entré yo a unos 800 y pasamos, no me sé las cifras, en España sí que éramos unos 300.000 usuarios cuando yo entré y cuando yo me fui éramos 5 millones. O sea, un crecimiento absolutamente salvaje. Sí, sí. ¿Y entonces qué pasó? Pues pasó que a veces en la vida que necesitas hacer cosas nuevas. Y mi etapa en Alemania estaba terminando. Ya había una persona que yo había ido preparando para ser un poco el sucesor en España y la duda era cuál es el siguiente puesto. Y el siguiente puesto que me ofrecían en BlaBlaCar, que es una empresa a la que adoro, pasaba por irse a París, era antes de esta cultura de trabajo remoto. Y lo cierto es que yo ya tenía mi familia, mi vida hecha aquí, mi pareja, etcétera, y me quería quedar en España. Y también sentía la necesidad de conocer gente nueva. Había tenido una experiencia maravillosa ahí, pero quería trabajar con gente nueva y en una organización distinta. Y en ese momento se cruzó por mi camino una empresa que habrá gente que conozca con su nombre antiguo, que era MyTaxi, que ahora se llama FreeNow, que es otro de los gigantes de la movilidad en Europa. Y me ofrecieron un puesto de dirección regional de varios mercados, pero empezando ocupándome de España. Y allí me fui, estuve allí desde 2019 hasta 2023. Y en paralelo empezaste el podcast de Kaizen.
Justo en medio. En mi última etapa en BlaBlaCar empecé pues en verano de 2018, empecé a pensar en la idea de montar un podcast, estuve haciendo bastantes pruebas sin publicarlas, grabándome, etcétera, y tratando de intentar entender cómo funcionaba el mundo del audio, cómo tener buen sonido, cómo no sonar como un robot hablando, porque muchos de mis podcasts son leídos, entonces tenía que aprender a leer sin sonar como un robot, etcétera. Y en enero de 2019 publiqué los 3 primeros capítulos. ¿Y cómo hiciste para aprender a leer? O sea, ¿hiciste cursos de locución de radio? ¿O fuiste tú de probar y probar? No. Fue práctica, práctica, práctica. Hubo un momento de desesperación en el que la persona que me formó a mí para hablar en público, que es la directora de comunicación de BlaBlaCar, le pedí que se sentara delante de mí mientras yo grababa para que me dijera que estaba haciendo raro, porque me oía súper raro. Y también hubo una parte de acostumbrarte a que no vas a sonar como suenas en tu cabeza, que esa es otra parte importante. Y aceptar que esto iba a ser un recorrido muy largo. Y de hecho, si yo escucho los primeros capítulos, luego otros intermedios y otros de ahora, he ido cambiando mi forma de hablar mucho. Antes hablaba al principio muy lento, luego muy rápido, luego otra vez muy lento. Entonces, básicamente vas intentando encontrar un equilibrio, pero tú mismo vas cambiando. Entonces, es también aceptar eso y asumir que aunque a ti no te encante siempre lo que estás haciendo, hay gente a la que le gusta y que eso es suficientemente bueno la mayor parte de las veces. ¿Y ahora dedicas exclusivamente al podcast? ¿Es tu único trabajo? Ahora estoy en un momento un poco peculiar porque, como te decía, yo trabajé en FreeNow hasta 2023, que fue un año en el que sucedieron varias cosas y que me invitaron a tomarme un periodo sabático. Bueno, que me invitaron, que confluyeron para que fuera el momento perfecto de tomarme un sabático que llevaba tiempo queriendo hacer, ¿no? Confluyeron varias cosas. La primera y la más importante, que íbamos a ser padres en 2023 y fui padre en febrero de 2023. Coincidió también que el podcast había crecido lo suficiente como para ser un pequeño negocio que pagaba parte de las facturas. Coincidió también que publicaba un libro ese año, que has mencionado tú antes. Y coincidió con que tenía cierta sensación de agotamiento de la etapa de FreeNow. Fue una etapa complicada también porque, claro, trabajábamos en movilidad, vivimos el COVID, fue una etapa complicada. Entonces, bueno, todo se alinearon los astros y dije, me voy a tomar un periodo sabático, que ha sido poco sabático, la verdad, en el que efectivamente me he dedicado durante buena parte de este tiempo en exclusiva al principio, bueno, en exclusiva no, al principio al podcast y a promocionar el libro, y desde septiembre de 2023 a preparar y luego a impartir un programa de desarrollo directivo y liderazgo en una escuela que se llama Instituto Tramontana, que me ha tenido bastante entretenido los últimos 7 meses de clase porque han sido 96 horas de clase, de las cuales he dado yo 2/3, con lo cual ha habido mucho material que preparar, mucha reflexión que hacer, muchos momentos muy bonitos con los alumnos en clase y demás. Pero a eso me he dedicado y ahora pues estamos aquí en verano de 2024 pensando un poco qué hago después. Pero bueno, he adoptado una posición ante la vida últimamente que resume muy bien una frase de Tolkien que a mí me gusta mucho, que es que no todos los que vagan están perdidos. Así que me he permitido vagar y a ver qué encuentro por el camino. También estás en un momento de tu carrera que te lo podías permitir fácilmente, ¿no? No, honestamente, no sé cómo de fácilmente. Siempre hay un miedo al salto al vacío, hay un cierto vértigo en todo esto. Esto es una reflexión que yo me he hecho mucho. Aquí quizá nos desviamos un poco, ¿no? Pero desde que anuncié que me tomaba un sabático, mucha gente me ha preguntado por el tema porque genera curiosidad y incluso gente con puestos y con salarios muy superiores a los que yo tenía en el pasado me decían, es que yo no podría tomarme un sabático. Y después de pensarlo mucho he llegado a la conclusión de que hay una parte financiera, que efectivamente yo he hecho muchos deberes para podérmelo permitir, ahorrar, etcétera, pero también hay una parte de identidad que da mucho vértigo, de dejar de ser lo que te definía tu trabajo como lo que eras, ¿no? De dejar de ser directivo. Yo ahora me preguntan a qué te dedicas y digo, es complicado, no es fácil de explicar a qué me dedico, ¿no? Entonces, construir esa identidad más allá del trabajo es algo que me permitió el podcast, por ejemplo. Pero no deja de haber ese vértigo siempre de, bueno, yo si quiero volver al mundo profesional más estándar, y es algo que me planteo recurrentemente y que no descarto en absoluto que suceda, pues siempre tienes miedo de, ¿y si no puedo? ¿Y si me he salido del circuito demasiado? Etcétera. Entonces le das muchas vueltas a eso.
Escucha, saltemos un poco a una parte que me interesa y es que, o sea, cuando tú dijiste que empezaste un podcast mientras eres directivo de una empresa tan grande, o sea, la verdad es que me explotó la cabeza. Yo dije, ¿cómo coño lo hizo? Porque yo que tengo un podcast y que me dedico al contenido casi el 100%, voy súper agobiado. ¿Cuál es tu secreto? O sea, ¿cómo consigues hacer? Y además un podcast que es escrito, que tienes que redactarlo, luego leerlo, documentarte. ¿De dónde sacabas el tiempo? ¿Cómo te organizas? Pues siempre tengo una muy mala respuesta a esto, pero bueno, poco a poco, a medida que me lo preguntáis, voy intentando refinarla y encontrar más cosas que, por otro lado, también es cierto que a veces hacemos cosas que nos son naturales y a otra gente le parecen difíciles, ¿no? Y simplemente tenemos cierta facilidad para alguna cosa, ¿no? En mi caso particular, a ver, primero, mi gran secreto por entonces era que hacía trampas porque yo no tenía hijos. Y no tener hijos parece que no, pero da mucho tiempo para muchas cosas. Entonces, Esto lo descubres cuando tienes hijos, exacto. claro. Entonces, ¿qué hacía yo entonces? Bueno, no tenía hijos y además tenía y tengo una pareja que me permitía perseguir mi curiosidad de forma muy generosa porque yo dedicaba los fines de semana al podcast, básicamente. ¿Qué significa dedicaba los fines de semana al podcast? Pues que el sábado dedicaba entre 5 o 6 horas a poner en marcha el guión y quizá hacer una grabación, etcétera, y el domingo otras 4 horas a editar. Eh, Eso al principio. Luego vas ganando habilidades, las cosas te van saliendo más naturales y ahora lo cierto es que me puedo escribir un capítulo relativamente rápido. Claro, lo que no encaja, lo que no ¿Cuánto tardas, más o menos? es que es muy variable, pero te podría decir que puedo tardar. Mira, por ejemplo, ahora este año he descubierto algo que podría haber descubierto antes y es que escribo mucho más rápido si le dicto a mi ordenador y luego corrijo. Entonces, una de las cosas que hago es dictarle al ordenador y luego corregir, porque entonces las cosas me salen como más fluidas. Y además quedan escritas de una forma más natural para leerlas luego, que también me ayuda. Pero, ¿qué te puedo decir? A lo mejor tardo. Es que depende de la investigación y de la documentación que haya hecho antes, pero en escribir como tal, a lo mejor puedo tardar 1 hora y media, 2 horas en escribir un capítulo que antes tardaba 4 o 5, ¿no? Es cierto que ahí lo que no entra es una parte que es quizá la más importante en mi podcast, que es la parte de documentación. Porque yo hablo de temas, básicamente cada semana de un tema diferente que a mí me parece interesante, y eso requiere investigar muchas cosas. Pero en parte, y yo creo que por eso ha funcionado para mí el podcast, no digo de audiencia, es que entronca muy bien con mi naturaleza, que es una naturaleza curiosa de que necesito estar consumiendo contenido constantemente. Entonces, las horas de documentación no te las sé decir porque son infinitas, son como vivo yo, todo lo que voy leyendo a lo largo del día, lo que leo por las noches, etcétera. Y ahí sí que he ido mejorando un poco más en el procesamiento de la información, en el sentido de, sí soy muy estructurado, entonces sí que tengo una serie de documentos donde tengo toda mi planificación del podcast, qué tema voy a tocar cada semana. Ahora he empezado a trabajar con Notion para tener todos los subrayados de todos los libros que voy leyendo. Entonces, poco a poco voy creando un sistema muy, muy difícil de trasladar a otros porque es muy propio. Muchas veces trabajo a base de mandarme emails a mí mismo, que no es la cosa más recomendable del mundo, pero sí que he ido sistematizando tanto la parte de documentación como la de producción, como la de grabación, perdón, como la de producción, y más o menos he ido acelerando. Yo tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo y me voy mandando allí todo lo que voy recogiendo. O sea, no me mando mails, pero me mando mensajes a mí mismo. O sea que parecido. Y al final, mira, que yo, sin embargo, lo que casi mejor me funciona es la memoria, de momento. Quiero decir, consumo mucha información y que mi cerebro filtre aquello que le gusta tanto que no me voy a olvidar y que lo voy a contar. Y lo único que intento guardar son referencias a dónde lo he visto para poder no, citarlo bien y no perderme detalles. Pero normalmente el filtro es mi memoria y poco más. ¿Cuáles son tus principales fuentes de información? ¿De qué te nutres? Redes sociales, libros, artículos. ¿Cómo te estructuras más o menos? Antes escuchaba, de hecho empecé a hacer el podcast porque escuchaba muchísimos podcasts en la época en la que trabajaba entre España y Alemania, porque viajaba mucho y tenía muchísimo tiempo en aeropuertos muerto. Y en ciudades, en Hamburgo yo solo, pues uno escucha mucho podcast.
Sí es cierto que a medida que he ido haciendo más podcasts, cada vez escucho menos. No sé si por efecto saturación o por qué. Entonces, lo que sí que hago es leer. Leo principalmente, o sea, leo todas las noches. Tampoco muchísimo, 20 minutos, media horita, pero todas las noches sin falta. Da igual que sean las 3 de la mañana, ya haya vuelto de fiesta o lo que sea. Yo necesito leer para dormirme. Entonces, esa disciplina sí que me ha ayudado mucho. Y lo otro que me ha ayudado mucho es como dicen los americanos, curar, ¿no? Escoger una red alrededor de mí, de gente a la que sigo y con la que me relaciono, de la que siempre surgen cosas interesantes y hilos de los que tirar. ¿Quién serían tus referentes actuales? Bueno, desde gente más cercana, como por ejemplo Cristina Carrascosa o Javier González Recuenco, con los que hago otro podcast mucho más gamberro, mucho menos trabajado, pero con el que nos lo pasamos muy bien, que se llama Nada que Ganar, hasta toda la comunidad de pensamiento, has mencionado a Val antes, de pensamiento crítico que se está generando un poco alrededor de mi podcast y de otros, ¿no? Que sé, Mónica Quintana, David Alayón, muchas personas que comparten cosas interesantes en Twitter o Samuel Gil, por ejemplo, gente que tengo más o menos cercana, muchos los he conocido a través del podcast y a través de los cuales vas pues ramificándote un poco hacia temas un poco más diversos, vas viendo lo que ellos están leyendo, comentas cosas, es difícil de describir, pero es muy orgánico. A mí lo que me pasa es que mis referentes son todos norteamericanos. Yo estuve viviendo 5 años allí, entonces pues me nutro básicamente de creadores de contenidos americanos. ¿Tú tienes también este sesgo de alguna manera? Lo tengo en todo inevitablemente. Mira, me ha pasado mucho al preparar el programa de Tramontana que joder, analizaba la bibliografía y es 90-95% anglosajona. Además, por segunda derivada de eso, mucha de hombre blanco de mediana edad, entonces como muy poco diversa. Sí que a través del programa de Tramontana y también en el podcast procuro forzarme a mirar un poco más allá, pero inevitablemente creo que nos hemos criado en un mundo muy americanizado, donde las influencias son las que son. La música que yo he escuchado es la que he escuchado. Me encanta Extremoduro, pero la mayor parte de los grupos que he escuchado son anglosajones, por no decir americanos. Hay alguno inglés, afortunadamente, para variar. Pero sí es cierto que ha sido la cultura dominante en la que nos hemos criado. Creo que es interesante hacer esfuerzos por salirnos un poco de esa burbuja de vez en cuando, pero es inevitable que lo que hemos, el agua en la que hemos nadado, haciendo referencia a uno de mis libros favoritos, que es Esto es agua, de Foster Wallace, pues es inevitable que con eso pues te sea muy natural relacionarte con ese tipo de contenidos. Escucha, a mí me gusta mucho Tim Ferriss, hablando de referentes americanos. Él siempre pregunta por rutinas. ¿Hace falta que te lo pregunte? ¿Hay alguna cosa interesante en tus rutinas que valga la pena comentar? Pues sí, y no sé si. Sí y no, quiero decir, porque no sé si va a ser especialmente novedoso, ¿no? Pero como tú, yo también he escuchado muchísimo a Tim Ferriss, le he leído mucho en su época, de hecho fue uno de los inspiradores para que yo hiciera el podcast. Y hay una serie de ideas que para mí son fundamentales, ¿no? La primera es la idea de que tenemos hábitos, queramos o no, y por eso me parece fundamental tener una aproximación deliberada a nuestros hábitos, más allá de rutinas, ¿no? Incluso interiorizarlos como hábitos o mejor aún como rituales, es decir, hábitos con propósito. Y por ahí he pasado por distintas etapas, desde la de tratar de ser casi un robot hasta la de dejarme, pues eso, como ahora vagar un poco más. Pero sí que hay cosas que tienen que ver con algo de lo que habla alguien muy cercano a Tim Ferriss también, que es Josh Waitzkin, que es cómo reconocer tus niveles de energía, cómo reconocer a lo largo del día cuándo eres más creativo, cuándo menos, y cómo alinear las actividades que estás haciendo en cada momento, cómo aprender a parar y descansar, cómo integrar ejercicio físico y actividad física para recargar un poco la actividad cerebral. O, por ejemplo, algo muy robótico y muy tonto, pero que para mí es fundamental porque me estructura y me permite empezar el día bien, que es dejar la noche anterior preparada
el desayuno, la ropa que me voy a poner al día siguiente, toda una serie de cosas para a primera hora no estar pensando en esas cosas que me drenan, que siento que me drenan de energía, ¿no? Entonces, sí que hago bastantes cosas de esas. Esto casi es Jobs, ¿no? Sí, a ver, no al extremo de Jobs porque, no sé, porque por lo que sea no me sale lo de vestir siempre igual, aunque tampoco tengo mucha variedad, tampoco te voy a engañar, pero sí, y quizás lo más, no sé si extravagante, pero lo más extremo que yo hago de eso, que este año no lo he hecho por esto de ser padre y por estar de sabático y era un poco más complicado, pero que lo hice durante muchos años y que volveré a hacer, es a finales de cada año yo me siento, como todo el mundo, supongo, con mucha gente, repaso un poco el año que he tenido, pero también hago como un mapa mental de cómo quiero diseñar mi año siguiente, cómo quiero que sea mi año, en distintas dimensiones, profesional, personal, familiar, desarrollo, salud, deporte, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí extraigo, es muy friki, muy ingenieril esto, pero extraigo una serie de objetivos personales, de KPIs personales, de quiero leerme 52 libros, quiero escuchar tantos discos, quiero no sé qué. Y tengo hecho un Excel entero que voy siguiendo mes a mes con mi progreso en todas las dimensiones, que incluyendo no solo libros a leer, sino cuántas veces quiero salir a cenar con mi pareja o cuántos ahorros quiero tener, etcétera. No recuerdo cuántos serían, pero serían así a ojo, unos 30, 40 KPIs. 30 ¡Wala! Esto es muchísimo esto. Claro, cuando cuento esto la gente se vuelve loquísima diciendo, pero ¿qué quieres? ¿Conseguirlo todo? Y no, y es que el objetivo para mí no es conseguirlo todo. Mi objetivo es tener un mapa de cómo de equilibrada o desequilibrada está mi vida. Porque a veces me ha pasado, y todo esto nació por una época en la que trabajaba mucho en BlaBlaCar, que me enfocaba solo en trabajar. Y empecé a hacer cosas para intentar mantener cierto equilibrio en mi vida. Entonces, lo que hago al revisar esto es simplemente ver cómo de desviado, de alineado voy en todos ellos. Que asumo que no voy a conseguir todo lo que me propongo, pero por lo menos no estar solo en uno de ellos. No estar solo en el ocio o solo en el trabajo o solo en tal. Porque quizás el factor común a todos mis esfuerzos en la vida tiene que ver con el equilibrio y con tratar de... yo soy generalista por naturaleza también en el conocimiento, pero en la vida también. Entonces, tratar de alcanzar una vida lo más plena posible en distintas dimensiones. Escucha, me gustaría saber un poco más cómo haces este mapa mental del cierre del año, cómo es el proceso. Bueno, un mapa mental, supongo que mucha gente lo conocerá, pero para quien no lo conozca es una técnica de pensamiento creativo que no es para nada complicada, que idealmente parte de dibujar, porque la idea es que al dibujar activas otras partes creativas de tu cerebro, pero básicamente en el centro de una hoja en papel, de una hoja de papel en blanco te pones un dibujito que represente lo que sea sobre lo que quieres pensar. En mi caso, si es el año 2025 y no estoy muy inspirado, pues un calendario. Me dibujo un calendario o una hojita de calendario, pongo 2025, etcétera, y a partir de ahí empiezas a sacar ramas de ese centro hacia los lados, ramas con distintas cosas. En mi caso, una rama que sea desarrollo personal, otra que sea ocio, otra que sea familia, otra que sea trabajo, otra que sea podcast, lo que sea. Y dentro de cada una de esas ramas, si puedes, idealmente haciéndole un dibujito a cada una, insisto, porque te hace ser más creativo, te sacas otras subramas con lo que quieres que suceda en cada una de ellas. ¿Por qué se hace así o cuál es la idea detrás de los mapas mentales? La idea detrás de los mapas mentales es que son una forma de ideación no lineal. Es decir, yo no digo, esto es todo lo que quiero hacer en el podcast, esto es todo lo que quiero hacer aquí, sino que a medida que te van ocurriendo las vas encajando en distintas áreas sin necesidad de que sigan un orden y eso te permite ser más libre. El mapa mental, por ejemplo, es muy bueno para cuando haces sesiones de brainstorming con gente, porque no vas punto por punto repasando, sino a medida que van saliendo las ideas las vas agrupando en distintos sectores, ¿no? Y básicamente lo que hago es eso, identifico las áreas de mi vida que en ese momento tengo presentes que me importan e intento pensar cómo sería cómo sería en el año siguiente, cómo habría sido el año 2025, por ejemplo, si yo estuviera satisfecho, ¿no? A finales de 2025. ¿Qué habría tenido que tener? ¿Cuánto habría tenido que tener de cada cosa? E intento darle un puntito de ambición de empujarme a mejorar un poquito cada año, pero es básicamente eso. ¿Y allí pones todo lo que se te ocurre o solo las cosas sobre las que tú tienes algún tipo de control? Procuro poner, mira, esto ha ido evolucionando, procuro poner todo lo que se me ocurre, todo lo que se me ocurre en lo que tenga control, e idealmente al principio era todo lo cuantificable. Es decir, libros que me he leído, fácil.
días que he hecho deporte, fácil. Días que no he pedido comida a domicilio, por ejemplo, una etapa que comía muy mal, fácil. Cosas de esas, ¿no? O horas de práctica de cualquier cosa que quiera aprender. Vale. Sí es cierto que en un momento dado empecé a meter valoraciones subjetivas de algunas cosas. Satisfacción en el trabajo, nivel de energía, cosas que no son fácilmente medibles, pero que el hecho de dar yo un valor me obligaba a dos cosas. Primero, hacer un seguimiento en el tiempo y ver cómo evolucionaba. Y segundo, que para mí es lo más importante de toda esa hoja de Excel y de todo esto, es a tener un diálogo conmigo mismo. A preguntarme, ¿cómo estás de energía? ¿Por qué? ¿Qué debes cambiar? O ¿cómo estás de ahorros? ¿Por qué? ¿Qué debes cambiar? ¿No? Es, en el fondo, el objetivo de todo esto, y se puede simplificar, yo lo hago así porque soy ingeniero, me gusta el Excel y se me da bien y estoy cómodo con eso, pero cualquiera lo puede hacer de cualquier manera, es tener un mecanismo que te fuerce a tener conversaciones recurrentes contigo mismo respecto a cómo va tu vida y qué quieres cambiar o no. Porque vuelvo al punto de los hábitos y lo hago un poquito mayor, ya no es solo que tengamos hábitos queramos o no, es que tenemos una vida que es la que es y muchas veces nos dejamos arrastrar. Y está bien dejarse arrastrar, pero yo necesito, quizá por ilusión de control, meter una capa de diseño deliberado y de esfuerzo en dirigirla hacia donde me gustaría que fuera. Yo creo que está bien dejarse llevar si es que es una decisión la de dejarse llevar, porque mucha gente se deja llevar simplemente porque no ha tomado ninguna decisión, o sea, es como es lo que va pasando, ¿no? O sea, está bien decir ahora. Y que tenemos un montón de fuerzas que tiran de nosotros en direcciones que a lo mejor no son las que queremos. O sea, siempre tendemos a primar el corto plazo. El corto plazo nos hace sentir más cómodos. El ejemplo típico tonto, ¿no? De estás tirado toda la tarde viendo una serie de Netflix porque estás a gusto, pero al día siguiente te arrepientes de no haber hecho deporte. Pues claro, meter fuerzas que compensen eso es una forma para mí de tener una vida más completa. Escucha, por ejemplo, en el caso de la energía, ¿cómo sería el diálogo interno diciendo, pues me siento con menos energía? ¿Cómo podría ser un ejemplo? Mira, esto es algo que yo he trabajado bastante en el programa de Tramontana y también en el podcast alrededor del burnout, ¿no? Porque creo que hay una conversación muy importante a tener. Tú has sido emprendedor y en el... Yo tuve un burnout hace un par de meses, o sea que por esto te pregunto. Pues mira, en el entorno emprendedor es especialmente importante, pero también en el entorno directivo. A mí, yo nunca he tenido un burnout, pero creo que en parte, no, en parte porque he tenido suerte. O sea, todo es porque he tenido suerte, pero a partir de ahí, en parte porque he tenido mecanismos que me han autoprotegido de eso, ¿no? Y parte de esos mecanismos tienen que ver con estos diálogos con uno mismo, con esta intuición de que necesitas equilibrar cosas y forzarte a equilibrar cosas. Te decía, todo esto empezó en una época en la que yo trabajaba mucho y por aquel entonces empecé a hacer un ejercicio todas las semanas que era al final de cada semana decir, ¿qué no debería repetir que he hecho esta semana? ¿Qué debería repetir? ¿Cuánto cobro? ¿Cuántas horas he trabajado? ¿A cuánto me sale la hora? Porque a veces la cuenta me salía muy deprimente. Entonces era una forma de decir, la realidad es que el trabajo es infinito. El trabajo nunca se acaba. Puedes hacer todo el trabajo que quieras que no se va a acabar nunca. Entonces es una forma de obligarte a ser eficaz en lo que estás haciendo, ¿no? Pero volviendo a la pregunta concreta de la energía, en un momento dado yo hice un curso en FreeNow precisamente para directivos y uno de los módulos era sobre resiliencia y autocuidado. Y al entrar ahí me vi que estaban todos los directores generales, todos el C-level de la compañía, es decir, toda la gente que se supone que tiene que aguantar mucho, estaba todo el mundo quemadísimo. No porque fuera FreeNow, sino porque fue un momento muy, primero por los puestos que son y porque fue un momento muy complicado después de la pandemia, etcétera. Y una de las cosas que nos decía la persona que impartía ese curso era, a mí me parece un poco cursi, pero hay gente a la que le funciona, yo prefiero mi Excel, pero hay gente a la que le funciona, decía, mira, lo que debes hacer es, en una hoja en blanco te dibujas una U enorme, una U grande, y te imaginas que es un depósito. Y pintas una línea horizontal diciendo dónde está tu energía. Si eso es tu depósito, como de lleno o de vacío está. Arriba te pones como un grifo, que es lo que te da energía, y escribes al lado las cosas que te dan energía. Y abajo como un depósito, y eso son las cosas que te drenan la energía. Entonces, ahí ya tienes una primera conversación sobre reflexionar qué ha pasado, por qué mi nivel está así, etcétera. Para mí la gracia de eso es forzarte a hacerlo recurrentemente. Porque otra cosa que yo suelo explicar respecto a esto, y si has tenido un burnout posiblemente te suene familiar, es, hay un concepto en ingeniería que es la tensión de ruptura. Tendemos a confundir la
la resiliencia, que es la capacidad de formarte y volver a ser tú mismo, con la resistencia, que es la capacidad de aguantar aunque te vayas erosionando. Cualquiera de los dos, da igual, por encima de determinado esfuerzo se rompen. Esto se estudia en ingeniería, cualquier material se rompe por encima de determinada tensión. Un ejemplo que ponía yo en la clase de Tramontana es, si el metacrilato en principio no conduce la electricidad, pero si tú le metes un voltaje suficiente, conduce que se le queda un árbol marcado dentro, ¿no? Entonces, todos tenemos un punto de tensión, de ruptura, un punto por encima del cual no podemos, nos rompemos de alguna forma. Y a mí me parece interesante hacer ese ejercicio recurrente porque ese punto de tensión de ruptura no es estable, se va moviendo en el tiempo. Hay veces que tienes más energía, más resistencia, veces que tienes menos, veces que vas acumulando más. Entonces, tener dinámicas de autocuidado es fundamental. Última cosa que digo sobre esto, y te doy la palabra, pero es que es importante, especialmente para emprendedores, la gente de Fundación Ancla, siempre lo recomiendo, están haciendo un trabajo bastante interesante alrededor de cómo cuidar la salud mental de los emprendedores. Vale, esto me lo apuntaré, también lo pondré en las notas del episodio. En mi caso, siempre para contribuir un poco aquí a la conversación, que no sea solo que tú que vas contando, yo me lo identifiqué claramente con mi nivel de energía y coincidió en un momento en que estaba escuchando a Cal Newport, que supongo que lo conoces, y sacó su nuevo libro, y en una entrevista que le hacían y contaba como muchas veces nos obsesionamos en producir mucho y esto va en detrimento de nuestra calidad, y me di cuenta de que estaba pasándome esto. Y decidí cortar todo a la mitad, hacer la mitad de todo. Esta fue un día y dije, ya está, voy a hacer la mitad de todo. Que hasta ese momento me causaba como un vértigo, ¿no? Diciendo, si hago la mitad, pues, ¿qué impacto tendrá? Y la realidad es que no pasó absolutamente nada. Bueno, sí pasó que yo me encontré mejor, tuve más energía, estuve de mejor humor, pero los resultados de los que estaba consiguiendo no cambiaron. O sea, no disminuyeron a la mitad, porque lo que yo empecé a hacer lo hice mejor también, ¿no? Entonces, muchas veces también es saber que tenemos romper este molde o esto que nos ha inculcado tanto de que la productividad es tan importante. No, es que además hay dos cosas. La primera es que no hay una relación lineal entre lo que produces y lo que consigues, ¿no? A lo mejor cortas a la mitad y a lo mejor sí pierdes algo, pero pierdes un 20% y has cortado a la mitad. Quiero decir, la relación no es lineal, entonces tienes que entender cuánto hay de eso. Y luego, volviendo al tema del emprendimiento y al tema de la identidad que ha salido antes, a mí, yo no tuve burnout, pero en aquella época de emprendedor lo pasé muy mal, y lo pasé muy mal en parte por no saber despegarme de mi identidad, por decir, yo soy emprendedor, tengo que aguantar carros y carretas. Bueno, hasta cierto punto, tío, porque vida tienes una y no te la tienes que dejar por el camino, ¿no? Entonces, también hay un tema de poner la perspectiva justa a aquello que hacemos y no dejar que nos defina solo el trabajo, que suele ser una de las principales fuentes de burnout, aunque no la única. Sí, esto es lo que me pasó cuando cerré mi empresa, que antes te comentaba que yo había tenido una empresa de 10 años, tecnológica, se llamaba Mammoth Hunters, era una app de entrenamiento, y yo me identificaba profundamente con la identidad de fundador y de CEO de una empresa. Digamos, una empresa que nos ayudábamos a la gente a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Hasta que un día con mi socio nos fuimos a andar y dijimos, pues que nos estamos dejando la salud nosotros en este proceso. Y es cuando dijimos, ya está, aquí hemos terminado, pasaron muchas cosas, pero era como, bueno, no puede ser que una empresa que estamos vendiendo salud, nosotros nos la estemos dejando, ¿no? La identidad nos está confundiendo. Al final, primero somos nosotros para nosotros mismos. Claro, totalmente. Escucha, mira, ¿te parece si pasamos al libro? La realidad no existe, que yo creo que esta es la parte, porque aquí me he enrollado más de lo que quería y espero que haya fragmentos que la gente encuentre interesantes, pero como el tema de emprendimiento me gusta mucho, tiendo a fijarme mucho en ello. Es un libro que ya el título de por sí es provocativo, ¿no? La realidad no existe. Esto, ¿cómo se lo toma la gente? ¿Qué te llevó a escribirlo? A escribirlo me llevó el podcast, porque me surgió la posibilidad de escribir un libro con una editorial bastante conocida, que es Aguilar, a través del podcast. Y de hecho, inicialmente el libro iban a ser una serie de capítulos del podcast que yo tenía no muy pensados en la cabeza, pero básicamente tenía el título y poco más en la cabeza. Pero luego me senté con mi editora y nos pusimos a trabajar sobre el tema y le di varias vueltas y vi que sí que había un libro ahí. Descubrí que había un libro ahí. Y como dices, el título es deliberadamente provocador, porque luego digo que la realidad sí existe, pero es provocador en el sentido de tratar de que nos cuestionemos esa realidad que cada uno tenemos dentro de nuestras cabezas
cuánto se corresponde con la posible realidad objetiva que exista a todos los niveles, ¿no? Entonces, la primera mitad del libro trata sobre las trampas que nos hacemos a la hora de percibir e interpretar la realidad, desde el plano más físico, de la física de las cosas, de los colores que vemos y los que no vemos, los sonidos que oímos y los que no oímos, las cosas que creemos que están ahí y que no están ahí en realidad, hasta planos psicológicos o sociológicos, ¿no? Cómo construimos nuestras verdades sociales, qué papel juega la propaganda, las redes sociales, todas estas cosas. Esa es la primera mitad del libro, es pues poner un poco en cuarentena las certezas que tenemos cada uno y darnos cuenta de que se construyen con elementos muy frágiles. Entonces, la segunda mitad del libro, porque dejarlo ahí era un poco decepcionante para la mayor parte de los lectores, imaginé, la segunda mitad del libro y en el fondo de lo que va el libro es sobre pensamiento racional y pensamiento crítico. Son varias formas de pensar para intentar abordar un mundo en el que te das cuenta de que todo es más complejo y más incierto de lo que te hace creer tu forma de construir tu imagen de la realidad. A mí la anécdota que más me gustó es la de los griegos, La de los colores. La de los colores y los griegos. Eso me dejó alucinado, ¿eh? Pero hay una cosa que yo creo que aquí compartimos, que es una visión muy evolucionista de nosotros mismos, ¿no? Y entonces aquí, cuando estaba leyendo el libro, se me planteaba si realmente el problema es que la realidad existe o no existe, o más bien que nosotros no somos capaces de percibir la realidad tal como es, o más bien que nosotros somos capaces de percibir muy bien la realidad en la que hemos evolucionado. O sea, nuestro cerebro está diseñado para entender muy bien ese mundo en el que pasamos el 98 o el 99% de nuestra historia como seres humanos, pero no en el mundo actual. Entonces, el gran problema no es que la realidad no exista, sino que hemos creado un mundo ahora que nuestra mente simplemente no es capaz de entender bien, ¿no? Varias cosas. O sea, si lo queremos ver como un problema, efectivamente, creo que la distancia entre nuestra... Me gusta mucho hablar de modelos, ¿no? Entre el modelo mental que tenemos cada uno del mundo y lo que sea en la realidad es un problema o es un problema mayor en la medida en la que nuestro mundo es distinto al que estamos sintonizados para describir y comprender, ¿no? Creo que si volvemos a la perspectiva evolucionista, efectivamente la evolución ha jugado un papel muy determinante en cuanto a que nos ha hecho, vuelvo a la misma metáfora, sintonizarnos a determinadas cosas que juegan papeles fundamentales para nosotros. Por ejemplo, que haya cosas de colores vivos que nos llamen especialmente la atención. Son vivos porque nos llaman la atención, pero son colores, todos los colores son colores. Son vivos porque nos llaman la atención, porque evolutivamente una fruta roja a lo mejor era especialmente sabrosa, un determinado color era el de animales especialmente peligrosos, etcétera, ¿no? Pero es fascinante cuando tú haces ese análisis comparativamente con otras especies y te encuentras bichos que ven longitudes de onda que nosotros no vemos, que escuchan sonidos que nosotros no oímos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, desde el punto de vista físico, biológico y evolutivo, me parece fascinante simplemente pensar cómo es aquello que nuestra evolución no nos ha preparado para captar. Porque nosotros vemos la luz, pero no vemos las ondas de radio y estamos rodeados de ondas de radio, ondas de tele. ¿Cómo sería el mundo si pudiéramos ver eso? Es algo que me fascina como un ejercicio intelectual, no porque sea un problema en sí mismo, ¿no? Sí es cierto que además, a eso ya luego le añadimos, y voy a hacer una última referencia a lo que has dicho tú, ¿no? Que efectivamente la evolución nos ha preparado para el mundo en el que estamos el 99% del tiempo, ¿no? En cierta medida, porque a la vez la evolución nos ha dado algo muy particular, que son nuestras conversaciones con nosotros mismos, esta vocecita que tenemos, esta conciencia, donde en realidad nos pasamos el 100% del tiempo y a través de la cual filtramos todo lo que pasa alrededor. Entonces, esa capa más psicológica, también mediada por la parte social y cultural, me parece fascinante. Volviendo al ejemplo de los griegos, también para que la gente que no haya leído el libro sepa de qué hablábamos, hubo un tipo una vez que se planteó si los griegos de la antigua Grecia veían en unos colores distintos a los nuestros, porque leyendo los textos clásicos describían, ya no me acuerdo bien, pero describían, creo que era el mar como rojo vino, las ovejas como moradas y no sé qué.
y era un tema más cultural de cómo habían ido dando palabras a distintos rangos del espectro electromagnético, ¿no? Entonces, todo eso moldea nuestra forma de ver la realidad y de relacionarnos con ella, y por eso yo luego lo relaciono al final con que todo eso también nos posiciona a la hora de tomar decisiones y moldea la manera en la que tomamos decisiones. Entonces, hacernos más conscientes de ello creo que nos acerca a mejores decisiones. Sí, de hecho mencionas en una parte del libro, ¿no? Cómo diferentes culturas nos posicionan en varios parámetros de relaciones sociales, de toma de decisiones, de cómo damos nuestro feedback. Totalmente. ¿No? Ya siempre el ejemplo de que los esquimales tienen 20 palabras para escribir la nieve, ¿no? Porque para ellos es tan importante que necesitan este punto de detalle. Hay algo que es fascinante y es los rusos, lo voy a decir mal, nunca me acuerdo de esto, pero bueno, básicamente para los rusos el azul claro y el azul oscuro no son dos tonalidades de azul, son dos colores distintos, mientras que el azul claro y el verde creo que son la misma tonalidad, son dos tonalidades de un mismo color. Y esto que parece una tontería, se ha medido que a la hora de hacer experimentos, ellos reconocen más rápido unos colores que nosotros y nosotros reconocemos más rápido otros que ellos. Son milésimas de segundo, pero hay diferencias a nivel neurológico que vienen derivadas del impacto cultural. Entonces, si extrapolas eso a cómo vemos el mundo, cómo pensamos sobre las cosas o cómo razonamos, te pueden aparecer diferencias realmente relevantes y sobre todo súper interesantes. Sí, la verdad es que es súper interesante el libro y lo recomiendo, pero luego lo pondré en las notas porque creo que es una de esas lecturas que te abren muchas puertas y tengo que confesar que a mí muchas de las cosas ya me sonaban, pero cuando las ves ahí estructuradas de nuevo y te permiten reflexionar, pues es muy interesante. Pero tú ya has dicho que en el libro la parte más interesante es la segunda, ¿no? Cuando hablas de maneras para aprender a tomar decisiones. Allí mencionas 6, ¿vale? ¿Te parece, si me dices cuáles de ellas tú crees que es más interesante que hablemos aquí? No podemos hablar de las 6, que si quien quiera leerse las 6 que se lea el libro, ¿no? Pero tienes pensamiento crítico, pensamiento numérico, pensamiento gris, pensamiento probabilístico, sistémico y liminal. A ver, en el fondo todas son derivadas del pensamiento crítico. Y podemos empezar por ahí. Define pensamiento crítico. Tendemos a pensar que el pensamiento crítico es criticar cómo piensan otros. Y el pensamiento crítico es más bien criticar nuestro propio pensamiento, poner en tela de juicio cómo estamos razonando sobre las cosas. Es casi una habilidad de pensar sobre cómo pensamos. Y creo que es especialmente... Es metacognición, ¿no? Sí, en el fondo es metacognición, es someter en esa metacognición, someter nuestros razonamientos a una serie de estándares y de cuestionamientos para asegurarnos de que son sólidos, en el fondo. Lo cual es enormemente difícil, pero a partir de ahí empiezan a surgir derivadas de cómo mapeamos esto en un mundo en el que todo pasa muy rápido, en el que todo cambia muy rápido, en el que tenemos muchísimos números alrededor o en el que las cosas no son blancas o negras, ¿no? Y esos pensamientos que has leído en el fondo son manifestaciones de eso. Yo hablo mucho, por ejemplo, de modelos mentales, y los modelos mentales no son más que pequeños atajos encapsulados o pequeñas abstracciones que nos permiten entender realidades de una forma aproximada. Por poner un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no? Algunos de los modelos mentales que vienen de la economía, como la famosa ley de Pareto, esto de que el 20% de los inputs genera el 80% de los outputs. Así contado no dice mucho, pero tú mismo lo has dicho antes. Hice la mitad y no perdí la mitad de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque, claro, cortaste por algunos de los inputs que no producían tanto output. Pues esas nociones nos permiten acercarnos de una forma un poquito más crítica a nuestros razonamientos y empezar a ponerlos en tela de juicio, ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que sí que hay formas concretas de pensar que son especialmente adaptadas para distintas circunstancias. Por ejemplo, el pensamiento probabilístico, es decir, tener el reflejo de pensar en términos de que las cosas no son ciertas o falsas, sino que probablemente sean ciertas, tener una noción de cierto grado de certidumbre respecto a lo que pensamos, creo que nos acerca un poco más a una forma más racional de mirar el mundo. De la misma forma, has mencionado el pensamiento gris, es una cosa relativamente... Ponme un ejemplo de pensamiento probabilístico. Mi ejemplo favorito de pensamiento probabilístico es, de hecho, pensar sobre
nuestra toma de decisiones y dejar de pensar que una decisión es buena porque tenga buenos resultados y empezar a pensar que una decisión es buena porque está bien tomada y si se repitiese muchas veces en el tiempo, tendríamos con más probabilidad mejores resultados. Por ejemplo, todo esto viene de una mujer que se llama Annie Duke, que fue campeona del mundo de póker, si mal no recuerdo, y ella habla mucho de que yo puedo ganar al campeón del mundo al póker a una sola mano. Es suerte. Y eso no significa que yo esté tomando mejores decisiones que él, simplemente que he tenido suerte. ¿Pero por qué él es el campeón del mundo? Porque cuando se somete a miles, cientos de miles, millones de decisiones, en el largo plazo su proceso de toma de decisiones es mejor, ¿no? Entonces, aproximar la vida de manera probabilística es entender que podemos ir mejorando marginalmente nuestra capacidad de decisión para que la probabilidad mejore un poquito cada vez, ¿no? Y es planteártelo así. O quizá lo podemos enlazar, como te decía, con el pensamiento gris, que el pensamiento gris es algo muy parecido en el fondo, aunque sin numeritos, que es básicamente, tendemos a ver las cosas blancas o negras cuando en el mundo hay un infinito espectro de matices, ¿no? Me gusta mucho hablar del ejemplo del aborto. Tendemos a definir a la gente como proaborto o antiaborto y la realidad es que el 99% de nosotros estamos de acuerdo en un rango intermedio que va entre no pueden matar a niños que acaban de nacer y los que un óvulo recién fecundado no es un bebé, ¿no? La mayor parte de nosotros estamos en ese rango y discutimos sobre dónde poner el cursor en medio, ¿no? Pues este pensamiento gris es cómo tratar de evadirnos de nuestra tendencia a decir las cosas son blancas o negras y buscar mecanismos para encontrar esos cursores en medio. Y sobre modelos mentales, ya que has empezado a mencionar algunos, ¿cuáles serían tus favoritos? Ya sé que es una pregunta así un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te digo, para mí es muy importante, más que un modelo mental, sería hablar de sesgos. Hablemos primero de sesgos, antes de modelos mentales, que creo que es más interesante hablar primero de los sesgos y entender los que tenemos y luego a ver qué modelos usamos, ¿no? Por ejemplo, para mí No, iba a decir que es que justo te has adelantado porque iba a mencionar los sesgos en mi caso concreto, porque lo primero que iba a decir es que los modelos mentales, a mí no me gusta, se ha puesto muy de moda esto de listas de 100 modelos mentales que todo el mundo debería conocer. Yo creo que los modelos mentales tienen sentido como complementario a aquello que tú ya sabes o aquello que tú ya traes. Yo soy ingeniero, entonces a mí los que me han sido más útiles son los que vienen de la psicología en general, que es un mundo muy distinto al mío y me han ayudado a expandir mi forma de ver el mundo, ¿no? Y en concreto los sesgos cognitivos es esta idea de que nuestro cerebro funciona de tal manera que prima la velocidad en la toma de decisiones sobre la certeza o sobre la precisión, mejor dicho. Por lo tanto, tenemos un montón de atajos evolutivos que lo que hacen es que decidamos rápido, pero no necesariamente bien. Son atajos que además no somos conscientes de que los tenemos, por lo tanto no somos conscientes de que incurrimos en errores sistemáticamente sobre ellos. Yo siempre pongo el ejemplo más fácil de entender, yo creo que es el sesgo de confirmación. Esta idea de que buscamos constantemente datos o informaciones o damos más valor a los datos y a las informaciones que nos dan la razón a lo que ya pensamos y descartamos o damos menos valor a los que nos quitan la razón. Y esto no lo detectamos en nosotros, pero lo vemos inmediatamente en cualquier otra persona en una reunión que se empeña en fijarse en el único número que le da la razón. Entonces creo que los sesgos, para mí los sesgos como conjunto de sesgos sí es un modelo mental. Es la idea de que nuestra forma de ver el mundo, y en el libro hablo de eso mucho, está sesgada. Sí. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el sesgo de... O sea, pongo mucha atención en el del coste hundido, por ejemplo, ¿no? Que es la tendencia que damos más... O sea, no nos permitimos a tomar decisiones por lo que hemos pasado en el pasado, cuando en realidad lo que ha pasado ya ha pasado y esto no puedes cambiar, ¿no? Siempre tienes que pensar qué es lo mejor que podría hacer ahora hacia adelante. Y uno que a mí especialmente me da mucha tirria es el de tomar las decisiones inmediatamente, ¿no? Cuando inmediatamente ya tomas una decisión sin tener suficiente información. ¿Cómo se llama? No me acuerdo si tiene un nombre, ¿no? También no te sabría decir cuál concreto, porque básicamente... Sí, la idea de que cuando tú ves una persona, en pocos segundos ya te formas una opinión de esa persona, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí, tienes prejuicios, o sea, hay un montón de cosas que se mezclan ahí, ¿no? Pero en general, lo que iba a decir es que, de hecho, uno de los pocos consejos que se suelen dar para combatir los sesgos es no permitirte decidir al instante, es dar tiempo, porque los sesgos se activan o son especialmente pronunciados
cuando actúas bajo una presión de tiempo o de urgencia, mejor dicho, ¿no? De hecho, mira, hay una cosa que no sé si conoces, pero que a mí me gusta mucho contar aquí, que es el acrónimo que utilizan en Alcohólicos Anónimos para que no tomes decisiones. Ellos usan un acrónimo que es HALT, H-A-L-T, que es que no debes decidir si estás hungry, hambriento, angry, enfadado, lonely, solitario, o tired, cansado. En cualquiera de esas circunstancias te dicen que no decidas, que te dejes, que primero te recuperes de eso y luego ya decidas. Y en el fondo es una lucha contra los sesgos. Sí, es como no vais al supermercado si tienes hambre, ¿no? Un poco la idea. Tal cual. Sí. Sí, no, pero esta para mí es importante porque hay el anclaje, o sea, cuando tú tomas una decisión, cambiarla es muy difícil. Y muchas veces nos precipitamos en tomar decisiones y entonces nos dedicamos a defenderlas, ¿no? Empezamos a usar el sesgo de confirmación cuando en realidad no tenías información suficiente para tomar esa decisión inicialmente, simplemente la has tomado, ¿no? ¿Hay algún otro sesgo que tú creas que es como relevante mencionar así anecdóticamente? O sea, es que me hice para el libro, me traduje el códex este de Cognitive Biases que circula por ahí, que es una ilustración que son como 200 y pico sesgos que tenemos, ¿no? Entonces, hay infinitos sesgos que pudiéramos mencionar. Yo creo que en el fondo casi hay, no lo quiero llamar un metasesgo, pero hay algo que está detrás de la mayor parte de los sesgos o de muchos de ellos, que es esta idea de la disonancia cognitiva, que mucha gente conocerá, que es básicamente una característica mental que tenemos todos y que todos hemos experimentado, que es cuando albergamos dos cogniciones, es decir, una idea y una acción o dos ideas en nuestra cabeza que son contradictorias, necesitamos resolverlas como sean. Es decir, si el ejemplo más típico de esto es los médicos que fuman, ¿no? Pues todos ellos lo racionalizan de alguna manera y dicen, bueno, es que de algo hay que morir, es que no sé qué, pero en el fondo lo que tienes es una necesidad de racionalización y detrás de muchos sesgos está este fenómeno de la disonancia cognitiva. Entonces, casi yo invitaría a la gente a empezar estudiando la parte de disonancia cognitiva y luego ya meterse en sesgos concretos, porque creo que la propia noción de disonancia cognitiva, que además la reconoces, yo creo que nos ha pasado a todos, cuando has actuado de una forma que va en contra de tus ideas, te sientes físicamente incómodo. O cuando estás defendiendo algo con lo que no estás, con lo que no crees, te sientes físicamente. Y eso es el síntoma de esa disonancia cognitiva. Sí, a mí me gusta mucho es cuando estás en esta situación, me voy muchas veces a mi terapeuta para tratarlo y normalmente lo que se soluciona cuando cambio el ángulo desde el que miro las cosas, ¿no? Cuando salgo de ese marco mental en el que estaba anclado, por ejemplo, el marco mental de lo que voy a hacer, mi output es, o sea, lo que yo produzca es equivalente a lo que voy a conseguir, ¿no? Y me obsesiono en la producción por encima de calidad simplemente porque había decidido que publicaba un podcast cada semana y ya está, y tenía que ser así. Y un día dices, ¿y qué pasaría si lo hiciera cada 2 semanas, no? Y dices, pues a lo mejor no pasa nada, que viviría más tranquilo. Pero tienes que salir de ese marco mental, ¿no? Y a veces estás allí anclado porque tu identidad, y aquí mezclamos ya muchas cosas que hemos mencionado, ¿no? Es esa. Y te arraigas a esa identidad, aunque te genere esa disonancia cognitiva de me lo estoy pasando mal. Bueno, yo no soy psicólogo, pero he leído mucho de psicología, me he metido en un montón de temas de psicología y hay una idea muy recurrente que es lo que los americanos llaman el reframing, el reencuadrado, que es lo que acabas de definir, que aplica un montón de cosas, ¿no? La capacidad para ver las cosas desde un ángulo diferente nos permite evaluarlas de una forma más completa. Como tú decías, claro, tú ahí estabas enfocado, estabas con esa visión de túnel de lo único que importa en los resultados es la cantidad y se te olvida que la calidad o simplemente la viralidad puede cambiar los resultados radicalmente. Y ese reframing, por ejemplo, también se usa mucho en nuestras conversaciones con nosotros mismos. De hecho, hay muchos autores que dicen que para tener, cuando entramos en un autodiálogo negativo, que puede tener que ver con la identidad, una buena forma de salir de él es empezar a hablarnos en segunda persona, como si le habláramos a otra persona. Esto típico que nos decimos todos de venga, Jaime, tú puedes. Y te lo dices a ti mismo, ¿no? Eso es un mecanismo de ganar perspectiva y distancia para reencuadrar la realidad a la que te estás enfrentando. Este me parece muy interesante. Yo creo que no lo aplico. De hecho, mira, justamente esto que estabas diciendo del diálogo interno también, ahora yo voy liando con cosas que me pasan a mí en la vida, porque al final... Y había un poco, muchas veces yo sentía que no estaba produciendo y había cosas que no tenía el resultado que quería, entonces me sentía mal, ¿no? Y de nuevo, de hecho, el reframing fue, me gusta lo que estoy haciendo,
Sí. ¿Estoy haciendo un contenido que yo creo que es de calidad? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Los resultados no dependen de mí. Los resultados dependerán de que otra gente le guste o no le guste, o de mil factores, como has dicho tú, viralidad y mucho más. Entonces, ¿por qué no centro mi atención solo en eso que yo puedo, pues, controlar, que es hacer lo que me gusta y hacerlo bien, ¿no? Y eso para mí fue súper liberador en este caso. Es que ahí abrimos varios melones complicados, ¿no? Porque ahí están mezclados dos melones a los que yo le dediqué, entre los dos, fácil 10 capítulos del podcast, que son el éxito y la felicidad. El éxito, y por resumir algunas de las ideas que se me quedaron a mí de aquella investigación que hice, lo primero que hay que entender es que el éxito no es unidimensional. Tendemos a definir el éxito como el éxito profesional o en la pasta, pero todos tenemos tirando de nosotros cuerdas o fuerzas que tiran en distintas direcciones a la vez y que además tienden a ser contradictorias. Muchas veces para conseguir el éxito profesional que queremos tenemos que abandonar otras cosas. Entonces, por eso de ahí mi obsesión por el equilibrio, ¿no? Pero además de eso, es que en determinados ámbitos, cuanto menos medible es tu rendimiento, menos se vincula el éxito a tu rendimiento. Pongo un ejemplo. En el tenis es muy fácil medir el rendimiento. El que gana el punto ha ganado. Y tu éxito va directamente vinculado al rendimiento. Pongo el ejemplo contrario, el arte. Mi padre era pintor. ¿Quién dice que el rendimiento de Van Gogh era bueno o malo? Su éxito depende de otros. Depende totalmente de las consideraciones de otros. Y de hecho, hay, para que le interese este tema, hay un libro que se llama The Formula, de un tipo que es Albert Laszlo Barabasi, que se dedicó a estudiar las leyes del éxito, y básicamente lo que decía es, allá donde no puedas medir el rendimiento, lo que más importa son tus redes. Es la gente que te valora y que te va a potenciar. Entonces, ahí entramos en un ámbito ya radicalmente distinto al rendimiento, que es cómo genero redes, cómo genero otro tipo de acciones complementarias a mi trabajo. Y eso se ve mucho, y lo he hablado mucho en Tramontana, porque en la carrera directiva una de las cosas que te das cuenta es que llega un momento en el que tu rendimiento está limitado, pero tu valor como trabajador empieza a crecer exponencialmente por el famoso networking, que lo odio por el concepto que tenemos de él, pero es por la red que construyes a tu alrededor de gente que conoces y de gente que puedes activar y de oportunidades que puedes activar y de cosas que puedes desbloquear, ¿no? Entonces, entender eso, también entender cómo funciona el éxito, creo que te da mucha paz a la hora de entender para qué haces las cosas, qué puedes esperar y qué no. Y por último, por vincularlo a la felicidad, y no me acordaré de todas las referencias, pero básicamente una de mis conclusiones alrededor de la felicidad con el trabajo, a ver si soy capaz de recordar las 4, es que tenía 4 dimensiones. Dos más personales y 2 más externas, ¿no? La primera era la sensación de flow. Esa idea de entrar en estados de flow, los trabajos que nos hacen estar en estados de flow, nos hacen sentir especialmente bien, porque ese estado es... de hecho, voy a abrirlo así mientras hablamos, así me acuerdo de las 3, porque hay una que se me está escapando. Y lo tengo a mano porque lo estuve trabajando el otro día, si se abre a tiempo, si no, pues improvisaremos. Entonces, la parte de flow es fundamental, ¿no? Tener trabajos que nos llevan a estados de flow. Después está la parte de contribución. Me voy a la parte social y luego vuelvo a una individual si soy capaz de recordarla. Está la parte de contribución, ¿no? De hacer cosas por otras personas. La capacidad de sentir que aportamos o que dejamos un granito de arena, que se vincula con eso del propósito, que a mí me genera a veces pensamientos contradictorios, porque creo que lo hemos convertido en una especie de obligación de que todo el mundo tenga un propósito grandilocuente en la vida. Pero en general, contribuir a otros. Luego hay una dimensión social, que es con quién trabajamos y con quién nos relacionamos al trabajo. Porque pasamos muchísimas horas de nuestra vida en el trabajo y los seres humanos somos felices en sociedad, ¿no? Y hay una dimensión individual que se me está escapando ahora mismo, que no recuerdo, que supongo que tendrá que ver con el desarrollo personal, con la sensación de progreso, básicamente porque quienes han estudiado la felicidad dicen que tienen 2 dimensiones, que es sentirte bien en el corto plazo y a la vez sentirte bien mirando al pasado. Tener satisfacción con tu vida. Y eso se consigue cuando construyes cosas en el largo plazo. De todas maneras, dejaremos las referencias por ahí.
Sí, sí, pero esto me recuerda muchísimo que hace unos años hice un curso de gamificación y estas son los cuatro tipos de divertimiento, o sea, de estrategias de gamificación que puedes hacer, ¿no? El juego serio, en el que te sientes que mejoras, el juego social, el juego, o sea, la contribución esta a lo mejor no tanto, pero básicamente era muy parecido, o sea que al final todo converge un poco. Y escucha, hablando justamente de éxito, y me has dado paso a que hable de tu podcast, Kaizen. Pero antes, una pregunta. ¿Crees que hay algo que quieras mencionar de tu libro que no hayamos mencionado? Porque hemos entrado, salido, divagado un poquito. No, yo animar a todo el mundo a que lo compre, pues los libros se escriben para ser comprados y luego ya si eso leídos, pero si lo compran yo encantado. No, ahora en serio, es un libro que escribí con mucho cariño, donde intenté no hablar de lo que yo hablaba en el podcast, sino que rimara con el podcast, pero no repitiera temas del podcast. Y ahí la verdad es que hablábamos antes de esa satisfacción con el trabajo hecho, yo me quedé muy satisfecho, a la gente le ha gustado, o sea que si alguien comparte eso, si alguien comparte estas comeduras de coco que yo tengo, creo que lo podrán disfrutar. Sí, y estoy mostrándolo en Kindle porque me lo compré en Kindle porque ahora yo lo leo todo en Kindle, No pero te bueno, preocupes, yo lo pues tengo leo aquí con la también mucho. portada, lo tenía aquí al lado que estaba Estoy comportado. consultando Claro que sí, muéstralo. antes Sí, sí. por si me preguntabas. Así que nada, animar a todo el mundo. Como has dicho, he intentado que sea una colección de madrigueras de conejo en las que la gente se puede sumergir. No es el libro más profundo en un solo tema, pero sí que encontrarán muchas cosas de interés, espero. Bueno, y encuentran una cantidad de bibliografía infinita, ¿eh? O sea, allí hay referencias para quien quiera luego adentrarse y profundizar en un tema. eh, Pues escucha, vamos al podcast, que al final es la gran nota pata de tu, ¿no? De lo que estás divulgando, ¿no? ¿Qué te inspiró a crear el podcast? Y Kaizen, ¿no? Bueno, el Kaizen ya se entiende mucho, para quien no lo conozca, Kaizen es el concepto de mejora constante, ¿no? Desarrollado por Toyota. Para mí me suena siempre a clase de operaciones en el MBA, pero ¿cómo salió la idea y el nombre también, si quieres, más allá de esta anécdota? Pues la idea salió por inconsciencia y bueno, por naturaleza, ¿no? Yo siempre he tenido proyectos paralelos a lo que fuera que hiciera, fuese estudiar, trabajar, lo que sea. El 90% de ellos nunca llegaron a nada, desde diseñar, ilustrar, diseñar camisetas, hacer páginas web, creé un software para automatizar seguidores en Twitter, no sé, un millón de cosas que nunca llegaron a nada, pero siempre necesito hacer cosas. Y coincidió, como te decía, en una etapa en la que yo viajaba mucho, escuchaba muchísimos podcasts. Coincidió además después de la época de BlaBlaCar que nos demandan los autobuses, entonces yo me había visto obligado a hablar mucho con prensa, a comunicar, me empezó a gustar aquello de comunicar, etcétera. Dije, ¿por qué no pruebo? Me picó el gusanillo sin más y dije, voy a hacer 10 capítulos y ya está, para ver qué tal, si me gusta, etcétera. Y también es cierto que no fue estratégico, o sea, no fue una decisión estratégica, pero estratégicamente tenía mucho sentido porque el mercado no estaba tan desarrollado en España. Las cosas que yo escuchaba, que era Tim Ferriss y compañía, no había nadie que hablara, o casi nadie que hablara de esto en España. Yo tenía una red, porque precisamente por mi trabajo tenía, lo que sé, 6.000, 7.000 seguidores en LinkedIn, 8.000, otros 3.000 en Twitter. Tenía una pequeña red con la que empezar. Entonces, todo encajaba. Entonces empecé por eso y como un ejercicio de aprender. Bueno, y por último, en el fondo para recuperar algo que sentía que había perdido en esa etapa de tanto trabajo, que era que yo siempre había sido muy curioso de aprender cosas nuevas y en ese momento estaba siempre enfocado solo en el trabajo. Entonces dije, ¿cómo puedo maridar todo esto? Y dije, pues un podcast en el que cada semana me empollo un tema distinto. Al principio me planteé hacer un podcast de entrevistas, pero me di cuenta que me costaba mucho perseguir a la gente, se me daba fatal organizar entrevistas, etcétera. Entonces dije, y además con la vida caótica que llevaba de viajes, me era más fácil preparar temas por mi cuenta y un día grabarlos que estar coordinándome con otras personas. Entonces, eso creo que hizo que fuese un formato que es poco común, no hay mucha gente que haga eso, de sentarse delante de un micrófono y contarte un tema, y todo favoreció que tuviese cierto éxito al principio que me llevó a seguir haciéndolo. Por volver a la pregunta del nombre, como tú dices, Kaizen, yo lo estudié en la carrera como una metodología de mejora continua en la producción, pero se me quedó esa idea, que no es así en realidad, pero esa idea que se suele contar de si mejoras un 1% cada día tienes resultados exponenciales en el largo plazo.
y lo vinculé un poco a lo que a mí más me interesaba, que es la parte de aprendizaje y de saciar mi hambre por aprender. Entonces dije, bueno, pues podcast de aprendizaje continuo, lo voy a llamar Kaizen, porque además suena guay, es un nombre corto, es memorable. No pensé que se pronuncia con S y se escribe con Z y luego la gente nos aclara, pero bueno. Y lo llamé así y allá que me lancé. Y después de 10 capítulos, pues la cosa crecía y llevo 204 ahora, o sea que llevo un montón. Sí, sí, una pasada. Y la verdad es que o sea, es un podcast que está muy bien. Yo te admiro muchísimo porque el persistir en un podcast como este, supongo que nunca, no siempre ha sido fácil. Pero déjame que te haga un par de preguntas así más para mí, ¿eh? ¿Qué has hecho para que crezca tanto, aparte del orgánico? ¿Has hecho alguna estrategia? ¿Todo ha sido orgánico? A ver, hablábamos antes de emprender y hablabas tú de dejarte la salud emprendiendo y demás. Y yo, según estabas diciendo eso, estaba pensando en mi vivencia al llegar a BlaBlaCar y darme cuenta de que aquello crecía casi solo. No es que creciera solo, había mucha gente trabajando, pero el viento de cola, el encaje con el mercado, esto que llamamos el Product Market Fit, era tan bueno que yo lo comparaba con mi empresa y decía, claro, claro que me estaba dejando la salud, me estaba costando tanto, porque esto es el Product Market Fit, ¿no? Y con el podcast a mí me ha pasado algo parecido. He hecho cosas, pero la realidad es que hasta ahora, que ahora ya empieza a saturar el crecimiento y no crece tanto, durante mucho tiempo el encaje con el mercado, las condiciones, por lo que te decía, esa parte estratégica de que el podcast no estaba tan desarrollado en España, empezaba a crecer y demás, era tan bueno que eso favoreció todo, ¿no? El mero hecho de decisiones que tomas sin saberlo, como el formato, que fuera un formato distinto al que hacía otra gente, todo ese tipo de cosas, ha favorecido mucho. A partir de ahí, estrategias. Lo único, o sea, he probado Publi y no me ha funcionado para nada, he probado cosas de esas. Lo único que sí que funciona y que hago menos de lo que debiera son entrevistas, porque cuando haces entrevistas accedes a la audiencia de otra gente y es una forma de que te conozca otra gente. Es la única estrategia de crecimiento, de generación de contenidos que realmente yo he conseguido o creo que funciona. Pero es que soy un desastre para todas esas cosas de promoción y demás. Este año he intentado hacer YouTube y me he metido en un lío de grabar en vídeo y demás, editar los vídeos, que es como un orden de complejidad más. eh, y me he dado cuenta que probablemente lo siga haciendo porque me divierte, pero que estás a merced del algoritmo de YouTube, que lo único que quiere es que hagas determinadas cosas de determinada manera que yo no voy a hacer. O sea, yo no me voy a poner a hacer carátulas raras, ni escoger los keywords de los títulos para que el algoritmo porque no va en mi naturaleza, no va en lo que hago, yo esto lo hago en parte desde el principio con un ánimo muy artesanal, de hacer algo que a mí me guste hacer y el proceso de hacerlo, entonces no quiero renunciar a eso. Entonces no tengo buenos consejos para la promoción, lo siento. No, esta sí que hay un consejo detrás que lo que pasa es que aquí hay un poco el sesgo del ganador, ¿eh? Pero que también lo dice mucho Tim Ferriss, que es que tú haces algo que te gusta a ti y asumes que hay otra gente del mundo parecida a ti que le gustará lo que estás haciendo, ¿no? Y al final tú has segmentado el mercado. Perdón, dos cosas sobre eso porque son súper importantes y me las he saltado. Una, efectivamente, yo lo que he descubierto con esto, y mira que llevaba toda la vida en Internet y me lo ha demostrado el podcast, es hasta qué punto hay nichos sin abastecer de frikis como tú. Otra cosa es que llegues a ellos, pero si eres capaz de llegar a ellos, hay frikis como tú, lo digo con el mayor cariño del mundo porque me considero un friki, pero que existen esos mercados. Y a mí me escuchan ahora 25.000, 30.000 personas a la semana se descargan el podcast. Jamás imaginé que llegaría a esas cifras, ¿no? Eh, lo otro, y creo que en el mundo de los contenidos es especialmente cierto, pero hay un sesgo de supervivencia grande, es jugar a juegos infinitos. Yo hago esto porque me gusta y como me gusta lo voy a seguir haciendo y quien quiera competir conmigo va a tener que competir con alguien que es capaz de hacer 200 capítulos durante 5 años. Es muy difícil. Y no digo que sea difícil competir conmigo, es que es difícil competir con un tarao. Entonces, como yo estoy tarao por esto, es que es muy difícil. Pero claro, eso solo lo consigues si no vendes demasiado lo que te gusta hacer a cambio de que crezca y de dinero y demás, y si consigues encontrar ese equilibrio de hacer algo que te siga alimentando el fuego de hacerlo. Sí, sí, absolutamente. Bueno, es un poco también la hipótesis que tengo allí, por eso también hago estas entrevistas raras como esta que hago a ti, que es que asumo que dentro de mi audiencia que está más acostumbrada a hablar de entrenamiento y de dieta keto, de vez en cuando les suelto cosas así y a ver qué pasa. Después son,
Bueno, yo les pido perdón ya por si acaso, pero No, no, después son los episodios que me viene gente y me dice: "Hostia, este episodio me quedé alucinado". Porque claro, les sacas un poco también de sus marcos mentales, o sea que esto es súper interesante. Va, escucha, mira, dejo ya esta parte del podcast, llevamos 1 hora y cuarto, te había más o menos prometido 1 hora y media, así que entraré en una parte final en la que voy a hacer un poco de preguntas raras, ¿vale? Si te parece. Sé que te gusta Sam Harris, te he escuchado alguna vez. ¿Escuchaste la entrevista de Christoph Koch, la última? no, ¿No? no. Buah, alucinarás, te la recomiendo muchísima. Habla, pues mira, era un tema porque la había abierto porque dice, no sé si la ha escuchado, será un tema que nos emocionaremos. Bueno, habla de conciencia, ¿no? Que tú ya has mencionado otras veces, ¿no? Sam Harris está obsesionado con la conciencia y es un científico que lleva toda la vida trabajando en esto y hablan en cierto momento, y te lo dejo aquí porque esto me dejó a mí de esas cosas que me explotaron la cabeza, que este señor está haciendo experimentos para ver si hay quantum entanglement, o sea, no sé cómo se traduce esto, cómo se llama entanglement en castellano. Sería algo así como enredado o imbricación. Sí, o acoplamiento cuántico, o sea, básicamente lo que están viendo, o sea, se han dado cuenta que había en ratones, cuando les exponían a un gas, creo que es el xenón, en función del isótopo que había, cambiaban ciertas medidas a nivel cerebral, ¿no? Y la única diferencia entre un isótopo y otro al final es que hay un neutrón de más en el núcleo. O sea, a nivel químico, esa molécula, además de que es un gas noble, el xenón, y por lo tanto poco interacciona, a nivel de estructura química es igual. Pero el hecho de que tuviera un spin diferente en el núcleo hacía cambiar diferentes parámetros, ¿no? Y ese es que hay un experimento que se ha hecho con esto, se está intentando replicar para ver si podría haber algo de esto, ¿no? Porque al final, si no, la pregunta de cómo sale la conciencia es una pregunta no respondida, ¿no? Y esto irá muy ligado con los campos de estos, la meta, ¿cómo se llama? Los campos, ¿cómo se llaman esos campos de metaconciencia? ¿Cómo llaman esa teoría que está ahora de moda, de que todo tiene una conciencia? Bueno, es igual. No sé cómo se llama. O sea, creo que sé a lo que te refieres, pero no sé qué nombre tiene. Sí. Pero bueno, mira, pues lo había abierto pensando, si lo ha escuchado será una cosa súper interesante. Va. No, yo tengo una relación peculiar con Harris. Me interesa su trabajo, pero no estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Entonces es complicado. Tengo Ah, no, yo igual, sí, sí, sí. la parte de libre albedrío, la lucha, o sea, su obsesión por el determinismo frente al libre albedrío y demás. Bueno, le he dedicado unos cuantos capítulos a esta temporada y que hará alguno más. De hecho, es gracioso porque ahora que decías esto, en el último capítulo de la temporada entrevisté a un físico que trabaja en temas de neutrinos, en mecánica cuántica y demás, y le pregunté por el libre albedrío. Y él me vino muy bien porque él me daba la razón a mí en cuanto a que yo sí creo en el libre albedrío y él me decía que precisamente tirando de mecánica cuántica, cuando hay cosas que son inherentemente inciertas, que no podemos predecir, le parecía imposible que pudiéramos predecir o determinar el comportamiento humano. Pero bueno, eso sí que es una madriguera de conejo larga. Sí, uy, sí, aquí entraríamos, ¿no? Porque al final la pregunta es si el libre albedrío es que nosotros tomamos la decisión o si es aleatoria, tampoco la tomamos nosotros, ¿no? Pero bueno. Escucha, otra pregunta que estaba mirando los libros que recomiendas en tu web y hay uno que me llamó la atención porque hay muchos o sea, que coincidimos, ¿no? Desde Hábitos Atómicos, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, pero hay uno que pusiste a mí, que es un libro que a mí me marcó en un momento determinado y me gustaría saber a ti por qué también lo ha hecho, que es el de las 48 leyes del poder, sí, de Green. Se cuenta un poco de qué va el libro para que la gente sepa y luego si nos cuentas por qué para ti fue determinante. Lo primero que voy a decir es que la lista de libros que hay en el podcast la escribí hace mucho tiempo y está súper Ah, desactualizada. pero, porque es uno de esos proyectos, de esos inputs que dices, esto no va a cambiar mucho y se va quedando ahí en el tintero, ¿no? Las 48 leyes del poder para mí es un libro sobre la naturaleza humana y el lado oscuro de la persuasión y de eso que llamamos la política en las empresas, por ejemplo. Yo lo puse en Tramontana como ejemplo de política en las empresas y demás. Es un tocho importante porque Green se dedica también a vincularlo con referencias históricas, etcétera. Y es básicamente una mirada a las partes incómodas de nuestra naturaleza.
Me gusta por eso, porque creo que habla de acércate a la gente, pero no dejes que se acerquen a ti. No me acuerdo de las leyes, las estoy refraseando, pero ese tipo de Yo cosas. tengo grabada la primera de Never Outshine Your Master. Sí. Exacto. Nunca le robes el brillo a tu maestro, a tu jefe, a lo que sea. A mí me parece fascinante porque creo que nos pone cara a cara con algunas verdades incómodas de nuestra propia naturaleza para todos nosotros, y luego ya cada cual, éticamente o no, decide cómo utilizarlas. Pero me llama la atención por eso, porque creo que es un libro, en la parte de influencia, que hay mucho de influencia positiva y hay mucho de persuasión y demás, creo que es un libro que te da pues también alguna herramienta, pues eso, como los hackers ahí de guante blanco y de guante negro, pues creo que te da de las dos. Sí, sí. Yo te cuento la anécdota simplemente porque lo vi y a mí es un libro que me ha marcado mucho y por esto me sorprendió porque yo me lo leí justo cuando estaba cerrando la empresa anterior y me acuerdo un día, yo lo escuché, no lo leí, estaba con audiolibro y me acuerdo un día yendo por la calle escuchando y en una de las leyes, que esta no me acuerdo cuál era, me puse a llorar de golpe, porque de golpe vi una cosa que había sucedido y dije, guau, esto, claro, es así, ¿no? Y de golpe me sentí como, hostia, acabo de descubrir unas cosas que estaban allí dentro removidas, pero que no había identificado nunca, ¿no? Y lo entendí así, como es un libro que te prepara para las cosas malas que pueden pasar en las relaciones entre las personas. Sí que es un libro no para aplicar lo que se dice, porque es así muy negro, pero sino para prepararte, para saber de qué te puede venir por el mundo. Y a veces son cosas que la gente tampoco. Y para conocerte, ¿eh? Porque a veces hacemos esas cosas sin estrategizar y sin pretender nada, pero porque es parte de la naturaleza humana. Hay una parte de manipulación, incluso evolutiva. Podríamos volver a cómo la evolución nos ha preparado para eso, pero yo creo que es parte de nuestra naturaleza Sí, en de muchos hecho casos. iba a decir esto, que no es que mucha gente no es que te lo haga o tú lo hagas por conciencia, pero lo haces, ¿no? A veces inconscientemente. Y estar preparado creo que fue interesante. Pues escucha, dime, ya que estamos con libros, a mí me gusta hacer siempre la pregunta también muy de Tim Ferriss de tus libros favoritos. Y a ti creo que esto, no sé si te pongo en un problema porque creo que eres muy lector. Dime 3 libros que recomiendas ahora, actualmente, los que más recomiendas en estos momentos. Vale. Primero, ya lo he mencionado antes, pero es que es un libro que ni siquiera es un libro, es un pequeño discurso. Como librito son, no sé si serán 20 páginas, no creo que tenga más. Que es el This is Water, esto es agua, de David Foster Wallace. Es un discurso que dio Foster Wallace, el único discurso que dio, por lo menos grabado en su vida, que para mí encapsula mucho de mi forma de ver el mundo, que tiene que ver con cómo nos hablamos a nosotros mismos, todo eso que hemos hablado, ¿no? Desde un punto de vista ni científico ni es humano, simplemente es él escribiendo sobre la realidad de ser adulto y del día a día de la vida adulta y de cómo, según nos permitamos pensar, vamos a experimentar las cosas de una manera u otra. Y me parece un libro precioso. En inglés el texto es increíble, en castellano la traducción no está mal. Si la gente lo puede leer en inglés, lo recomiendo en inglés. Otro libro, uno que he leído hace poco que me ha gustado hay un tema que a mí me obsesiona mucho, que son los incentivos. Hay un libro que se llama Mixed Signals, de un tipo llamado Uri Nezi, Gneezzy, que es un psicólogo que se ha dedicado a estudiar cómo reaccionamos ante distintos incentivos. Y creo que es interesante. Y por recomendar otro, justo tengo aquí en la mesa que estaba revisando este libro que se llama Seeking Wisdom, de Pete Bebelin, que es, para quien le guste el tema de modelos mentales y demás, es un libro un poco extraño porque no tiene una narrativa muy coherente, es básicamente una colección de ideas alrededor de modelos mentales, mucho de Charlie Munger y de Warren Buffett, etcétera. A quien le gusten estos temas, es un libro raro, insisto, pero que está bien. A quien le gusten estos temas. Quien haya leído, por ejemplo, el almanaque de Naval Ravikant, de Naval Manac, creo que lo han llamado en inglés, es el mismo tipo de libro, no está mal. Y yo creo que podríamos, salvo que me digas, recomiéndame de este tema, creo que estos así en general están bien, porque a mí me cuesta mucho
recomendar libros concretos. ¿Podríamos hablar de ficción también? También, a ver, muy poca gente me dice cosas de ficción. Va, Eh, yo he sido muy lector de ciencia ficción. Me gustó mucho, por ejemplo, abrimos un melón, ¿eh? Abrimos un melón porque soy súper fan. me gustó mucho que no había leído, y me lo leí hace 3 o 4 años, Snow Crash de Stevenson, que es de donde viene el concepto este del metaverso y demás. Tiene una, que sí que me había leído, tiene una serie larguísima que es el Cryptonomicon, que es solo para muy cafeteros. Me gustó mucho ciencia ficción también Story of You de Ted Chiang, que es es el que contiene la historia detrás de la película de La Llegada, de Arrival, que es un peliculón. Y por decir algo diferente, La Conjura de los Necios, o estaba tratando de recordar algún libro que hayamos comentado, porque en la comunidad del podcast tenemos como un club de lectura y vamos... mira, El extranjero de Albert Camus, me gusta mucho, por poner así cosas variadas. Ah, este no lo he leído. ¿Conoces a Andy Weiss, el autor Andy Weiss? Es de Martian. Sí, 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 de hecho... despedí la temporada de Kaizen con una entrevista, pero el capítulo anterior fue un capítulo sobre la vida después de la muerte, con un relato que empezaba con un relato de él que se llama El del huevo, ¿no? El huevo, The Egg, que quien quiera que lo busque o en mi podcast o donde sea, porque es un relato maravilloso. Es maravilloso, sí. Pues este autor a mí ahora es el que me tiene más captiva, más obsesionado, por la que estoy leyendo, porque tiene una cosa, aparte de que es ciencia ficción muy técnica, o sea, siempre muchos de sus libros, como el de Marciano, ¿no? Que hay la película, es mucha parte técnica, ¿no? Pues el astronauta se queda colgado en Marte, cómo consigue sobrevivir, que si hace una mezcla de nitrógeno, no sé qué, no sé cuántos. Hay una parte sí muy científica que me gusta. Pero además hay una cosa muy interesante y es que hay muy poca violencia en esos libros en general. Y son como, todos tienen como un buen rollo general detrás que, ostras, que hoy en día que todo está hiperviolentizado, que sí, o sea, a mí me gusta mucho Brandon Sanderson, pero bueno, es lucha constante, que está muy bien, pero llega un momento que es como sangre y vísceras por todos lados. Así que leer algo que tiene poca violencia, la verdad es que para mí es muy gratificante también. Hablaba precisamente con el invitado del último capítulo, con Juanjo Gómez Cadenas, que él es científico, pero también escritor de ciencia ficción, y recomiendo su libro, que está muy bien, que se llama Nación Neandertal. Pero hablaba con él de la ciencia ficción de los años 50, de gente como Heinlein y compañía. Hay un librito de Heinlein que se llama El hombre que vendió la luna, The Man Who Sold the Moon, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí porque, y esto es una reflexión más larga, pero muestra una fascinación por el futuro que hemos perdido. Los libros de los 50, esa obsesión por la carrera espacial y demás, hablan de un futuro siempre, no sé si siempre mejor, pero un futuro que va a mejor gracias a la tecnología, y le hemos dado la vuelta a esa narrativa, en parte con razón seguro, y todos miramos al futuro con bastante, como mínimo desconfianza, cuando no miedo, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención también, se ve muy claro en la ciencia ficción. Entonces, quien quiera leer a Heinlein es muy inocente a veces, pero ese librito está bien. Muy bien, pues apuntaré todos estos libros en las notas. Sí, lo siento, hemos dado un montón. No, al revés, me encanta. Para mí, además que también me gusta mucho la lectura, esto para mí es una fuente siempre de nuevas inspiraciones. Escucha, Jaime, ¿hay algo que tendría que haberte preguntado que no he hecho? Yo creo que hemos hablado de casi todo. Lo único de lo que podríamos haber hablado, pero no tengo muchas experiencias de paternidad, pero tengo 17 meses de experiencia, o sea que tampoco tengo mucho que contar, que no sepa la mayor parte de la gente que ha sido padre ya. Creo que aquí sí que hay una pregunta interesante, ¿no? Que de hecho tú la has medio dicho cuando decías que cuando empezaste hiciste trampa, o hacías trampa porque no tenías hijos, ¿no? Yo tengo 3. O sea, y empecé a emprender al mismo tiempo que nació mi primer hijo. Una de las cosas también que me llevó a vivir mucho estrés en la vida. ¿Cómo ha cambiado tu visión tu productividad, tu visión del trabajo ahora que tienes hijos? Es que he hecho otra trampa ahora, que fue dejar mi trabajo. Entonces, Has hecho una cosa que muy pocos hombres hacen. sí, entonces desde el punto de vista de productividad no ha cambiado tanto porque he compensado una cosa con la otra, honestamente.
en el sentido de las cosas que hago, pues sigo teniendo tiempo para hacer podcast y demás. Creo que he sido, primero, debería empezar por eso, he sido enormemente privilegiado de haber podido hacer eso. Y hemos vivido un año y medio muy especial en casa porque, joder, yo he visto a la niña todos los días, a todas horas, desarrollarse y la verdad es que es una experiencia increíble. No lo he hecho por nada, o sea, quiero decir, porque se me acercaba el otro día unas chicas en una conferencia y me dijeron que era un buen ejemplo. Y tal. No lo he hecho por nada de ejemplo ni nada de eso, lo he hecho porque me salía y me apetecía la experiencia. Lo recomiendo a quien pueda hacerlo de verdad. Y a partir de ahí solo puedo decir lugares comunes sobre la paternidad, ¿no? Hasta qué punto te recablea el cerebro y te empiezas a ver las cosas de manera muy distinta, ¿no? El simple hecho de irte a dormir y tener a alguien más hay que pensar constantemente, de decir, a ver cómo se levanta mañana, que es, joder, es una cosa muy especial. Y que tengo, esto es para una conversación más larga, ¿no? Pero mi generación ha dejado para muy tarde tener hijos. Yo he sido padre con 40. Creo que es una paternidad diferente, muy diferente a la que vivieron mis padres, que me tuvieron con 27. Es muy diferente la experiencia. Pero bueno, en cualquier caso es un multiplicador de emociones. Creo que se puede ser feliz con y sin hijos, pero son vidas muy distintas. Sí, absolutamente. ¿Duermes por las noches? Muy bien. Sí. Tengo la enorme suerte de dormir muy bien. Qué suerte. He cuidado mucho mi descanso desde siempre. No, lo digo por... Tengo siempre ojeras, porque las tengo de naturaleza y la gente me dice que si no duermo, pero no duermo entre 7:30 y 8 horas todos los días. Aún teniendo una hija pequeña. Es que tenemos mucha suerte. Algo habremos hecho bien porque le hemos metido horarios a saco desde el principio. Yo soy muy tarado para esas cosas, pero desde los 3 meses duerme 12 horas, entonces no puedo decir nada. Bueno, es que esto eso es una gran... Los míos no durmieron, el primero no durmió tan bien porque no lo sabíamos y no lo hicimos tan bien, pero sí, sí. Bueno, yo creo que hay una parte genética, pero aparte nos lo hemos currado y la niña duerme... A ver, cada vez que digo esto en un podcast, esa noche no duerme, pero en general duerme muy bien. Pero es la excepción, no es la norma. Sí, totalmente. Muy bien. Bueno, yo creo que en realidad es el gran determinante, ¿eh? Para cuando eres padre o madre, es si puedes dormir por la noche. Totalmente. Sí. Pues escucha, entonces ya solo me queda la última pregunta, que es una pregunta que en tu caso es casi, por todo lo que hemos hablado, no hará falta, pero ¿dónde puedes irte la gente? Jaime, por favor. Pues yo creo que lo más fácil es la web, jaimerodriguezdesantiago.com, ahí está el podcast y los enlaces a alguna red social tengo por ahí. Solo soy activo en Twitter, Jaime-RDS y cada vez menos. Tengo que ver qué hago con las redes sociales porque no las trabajo nada y nada bien. Pero bueno, el podcast es mi homilía semanal donde suelto mis cosas ahí. Muy bien. Y es Kaizen y les encuentra en todas las plataformas, ¿no? Sí, está en todas las plataformas. Como he dicho antes, es Kaizen, pero se escribe con Z, es decir, Kaizen. Y eso, pues encontraréis 200 y pico capítulos. Si no sabéis por dónde empezar, coged uno a voleo, que os guste el título y a partir de ahí tiráis. Muy bien. Pues muchas gracias por tu tiempo. A ti, Oriol. Un placer.